Muy buenas, José, ¿qué tal estás? Bienvenido al Campamento Web. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme, Emilio, aquí a tu campamento, que ahora vamos a tope. Ya no es solo podcast, ahora ya también hay imagen. Sí, yo ya estoy perdido, ya no sé qué hacer. Digo, mira, voy a poner en todas las plataformas posibles. Está bien, eso. Sobredosis de visibilidad, muy buena, muy buena. Sí, pero bueno, de visibilidad la verdad que tú tampoco vas muy corto porque te visitan más de 500.000 de personas al mes en tu blog, ¿no? De José Fachín. Sí, estos últimos 2 años, desde aquel update que hubo en octubre del 2019, que ya hablaremos a lo largo de esta entrevista, porque yo había llegado ya a los 750, casi 800.000 visitas al mes, y ahí empezó a caer un poquito cuando empezaron a hablar del BERT, cuando empezaron a tocar aquellos temas de, bueno, el LAT y algunas otras cositas por allí. Sí. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial que se ha cargado a Google, para los SEOs al menos estamos ya que no sabemos por dónde coger las cosas. Caí bastante al punto tal que a finales del año pasado y principio de ya estaba en 250.000, 300.000 visitas. Ahora me he acomodado un poco, pero estoy ahí tratando de recuperar esa visibilidad. He llegado a tener mucha visibilidad, pero ahora se cotiza en bolsa la visibilidad. La competencia que hay en internet ahora es muy, muy grande. El año pasado ha sido un boom. Yo siempre digo, yo me dedico a la formación y siempre digo que yo mismo estoy generando a mis propios competidores, porque la mayoría de mis alumnos todos se ponen un blog de marketing y terminan haciendo lo que yo les enseñé, que a la larga es lo que yo hago en mi blog. Entonces es como que yo me estoy poniendo los árboles delante del bosque yo solito. ¿Te gusta el riesgo, José? Y bueno, es lo que hay, así está, es más entretenido. Pero bueno, sí. Te digo que el otro día, mira, mi hermano se me acerca y me dice, oye, Emilio, ¿tú conoces a José Fachín? Digo, sí, hombre, José Fachín lo conozco, amigo del sector. Y digo, ¿y tú cómo lo conoces? Me dice, nada, que es que estaba buscando editores de vídeo y me ha salido él que ponía que era SEO y digo, pues a lo mejor lo conoce Emilio. Digo, sí, hombre, pues a José Fachín lo conozco. O sea, que sepas que tu estrategia SEO está funcionando. Mi hermano te ha encontrado gracias a eso. Claro, en el blog, puntualmente el mío, en su día lo creé, que fue medio como una novedad. No, yo no marqué la tendencia, pero fue como una novedad, que cuando yo empecé no había muchos blogs con nombres de personas, por allí por el año 2002. Había algunos, Vilma tenía el suyo nuevito, después Luis, había varios, pero no había muchos, como ahora que hay cientos. En esa época había muchos más marketing de guerrilla, había muchos más puro marketing y cosas así, o sea, más blog genéricos. Y yo en ese día le dije, no, yo quiero algo que la gente busque algo y me vea a mí. Busque otra cosa y me vuelva a ver a mí. La fama, yo quiero la fama. Claro, vea aquello otro y me vea a mí. Digo, no, yo no es que quiera ser famoso, porque tampoco estaba el rollo influencer en aquella época, no era un tema de todos los días, pero sí dije, yo quiero que la gente cuando me encuentre a mí y se me empiece a mí a relacionar. Y lo hice de una manera medio como quien dice, de andar por casa sin estrategia en sí, porque empecé de una manera amateur en aquella época. Y con los años me di cuenta que la clavé en el ángulo de mitad de cancha. ¿Por qué? Tú buscas Facebook Ads, primera página. Buscas SEO, primera página. Buscas no sé qué. Entonces llegó un momento que me llamaban a dar clases, me llamaban a dar conferencias porque buscaban la temática y se hartaban de verme a mí ahí, entonces yo era experto en todo. Ya por pesado, ¿no? Dice, vamos a llamar a José Fachín para dar una clase, pero por pesado porque nos sale todo el rato en Google. Totalmente. Hemos comentado antes que, bueno, ese update que hubo hace unos cuantos años, hace poquitos años, te perjudicó bastante a nivel de visibilidad. Yo quería preguntarte, José, si ha cambiado mucho tu forma de hacer SEO para blogs antes con respecto a ahora. Cambió, no puedo decir que radicalmente, pero cambió bastante. Hay un par de puntos principales. Yo cuando empecé con el blog, sacando mi primer año, vuelvo a repetir, todo ese 2012, 2013, yo siempre he dicho, fui becario de mí mismo, porque trabajaba en otra cosa y empecé a aprender marketing autodidacta y hacía las cosas por impulso y por ver si funcionaban. Es como quien diría, lo tiro, si funciona. Después ya en el 2014 que empecé a mejorarlo todo eso, y en el 2015 donde ya dije, acá me tengo que meter con SEO y me puse a tope, yo en aquellas épocas atacaba mucho nicho long time, mucho nicho de cola larga. Inclusive he llegado a tener un post que nunca que me lo acabo de cargar este fin de semana, da la casualidad, y porque lo he partido en dos, que un post que era cómo crear un blog gratis y una página web gratuita.
5.500 palabras claves, solo un post, que todo el post tenía 2.500 palabras, solo un post, 5.500 palabras claves diferentes posicionadas por la cola larga. Buscaba blog gratis, estaba ahí. Buscaba página web gratis, estaba ahí. Buscaba cómo, no sé qué, estabas ahí. Todo relacionado. A día de hoy, eso es una utopía. Entonces, en aquella época que yo atacaba mucho, mucha cola larga, mucho artículo kilométrico, ¿viste esas herramientas que te sacan el promedio de palabras? Bueno, yo tenía 2.800 palabras de promedio. Había un artículo en el blog que lo escribimos juntos con el chico este de Ninja SEO, como es con Javier Marcilla, que tenía 12.000 palabras. Era un post, no un ebook, 12.000 palabras, una guía de Google Master Tool. Bueno, es lo que tú dices, eso lo imprimimos y ya tenemos un libro para publicar. Tengo claro. Actualmente, que le he actualizado varias veces, tengo una guía de SEMrush de 8.500 palabras ahí en el blog. O sea, hacíamos ebooks, no eran artículos, eran ebooks. ¿Pero por qué? Porque rankeabas para un montonazo de keywords, entonces de repente era pequeñas keywords que ibas sumando y 1 más 1 era 2, y cuando te dabas cuenta estabas hablando de posts que tenían 20, 30, 40, 50.000 visitas cada post, ¿vale? Porque pillabas unos nichos donde se te caían las keywords de las manos. A día de hoy, eso es utopía, principalmente por los cambios que se han ido dando. No quiero decir que el contenido largo dejó de posicionar y ahora posiciona el corto, no me malinterpreten. Es que ahora no existe una fórmula mágica. Yo me acuerdo mucha gente que decían, ¿y cuánto tiene que tener el post ideal? Como mínimo 1.500 palabras. No existe. Yo veo 40 de fiebre con 500 palabritas, o los chicos de ¿cómo se llama?, de NeoAttack, con pequeñas definiciones de 400, 500 palabras en keywords súper competidas, ahí puestos en primera página, a la mitad de la primera página. Es decir, que ahora no existe la fórmula mágica. Ahora eso de la intencionalidad de búsqueda también va para eso, va para las keywords, va para la temática, va para la longitud, va para un montón de cosas. Entonces, tú me dices, ¿en qué cambió? Cambió muchísimo en cómo encaras, es decir, el contenido que vas a hacer, para qué lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer, cambió. Y cambió casi radicalmente en muchas partes, en muchas cosas. Claro, según comentas, yo creo que sobre todo ha habido un cambio de orientación en cómo segmentar los artículos, ¿no? No tener un artículo que lo abarque todo, sino tener una URL, un artículo para cada long tail, porque con una sola URL no vas a poder abarcar muchísimas long tails. No sé si van por ahí los tiros. Van más o menos por ahí. Mira, para que me entendas mejor, bueno, si tienen, siéntense, porque este podcast va a ir para 1 hora y media, 2 horas. Ya lo sabe Emilio, que cuando empiezo a hablar no me paran. Pero es maravilloso. Cuando yo empecé también por ahí, por el 2012, me acuerdo a Carlos Bravo y me acuerdo gente así que te hacía cómo crear una estrategia de marketing. Paso 1, era un post. Paso 2, era otro post. Paso 3, entonces de repente un post de 4.000 palabras te lo sacaba en 3 o 4 artículos que hablaban de lo mismo, pero fragmentado en diferentes artículos, cortos de 600 palabras. En esa época todavía no se hablaba de canibalizaciones, todavía no se hablaba de contenido duplicado, que existía, pero todavía no era todo. Entonces, en el 2012 nosotros, cuando empezamos a ver todo eso, y en el 2013 empezamos a hacer los contenidos grandes y Google se empezó a centrar cada vez más en eso, todos aquellos que hacían estas, como yo le llamaba, post en secuelas, como que cortaban un contenido y lo sacaban en secuelas, empezaban a caer abismalmente por canibalización, por contenido duplicado, y nosotros empezábamos a subir como la espuma, al punto tal que yo en mi primer año tenía 10.000 visitas, en mi segundo año ya estaba por casi 200.000, y sin ser un SEO experto, y agregando que en aquella época no era como hoy. En aquella época, en el año 2012-2013, un blog de éxito tenía 25 o 30.000 visitas porque no había mercado. La gente no estaba fanatizada con el marketing como lo estaba hoy. Claro. O sea, si ahora somos de nicho, imagínate antes. Ahora el marketing es un macro nicho y hay mucha gente buscándolo. En aquella época era muy poquita. O sea, era mucha, pero a comparación de hoy era muy poquita. Entonces, principalmente se pasó eso. Y ahora está como empezando a dar vuelta. Ojo, tampoco vuelvo a repetir lo de hacer el post en secuela porque es canibalización, pero está empezando a volver para atrás a que
esas típicas Biblias no siempre, en algunos nichos funcionan perfecto, en otros nichos no te van. O sea, no podés ir con un librito como decir, acá me dice que haga esto, esto y esto y me sirve para todo. No, no te funciona exactamente igual en todo. De hecho, ahí, mira, creo que algo que podría ejemplificarlo muy bien y que está orientado al tema posicionamiento sería, por ejemplo, un nicho como el de plantillas WordPress. Es decir, tú puedes tener un artículo que hable de plantillas WordPress, pero yo creo que sería ideal tener un artículo que hable de plantillas para WordPress para agencias de viajes, otro que hable sobre las mejores plantillas de WordPress para abogacía, para abogados. Es decir, al final segmentar y tener muy en cuenta cuál es esa intención de búsqueda principal para cada artículo. Sí, podríamos decir que ahora conviene hacer el caminito de migas de pan, ¿no? El caminito de hormiguitas. Antes uno iba a lo bestia ahí, Sí, a tirar así un tiro y bajar 80 pájaros al mismo tiempo. Ahora va todo mucho más artesanal. Y no sí. solo eso, yo profundizaría en lo que estás diciendo de plantillas de WordPress para clínica odontológica, plantillas de WordPress. No solo iría ahí, sino que también te diría que si de repente en tu web no has hablado en la puta vida de temas de plantillas de WordPress, estás hablando de Facebook, de redes sociales y te lanzas a escribir de plantillas de WordPress, vas a tener 10.000 veces menos posibilidades de posicionarte que el tío que empezó estilo ayuda a WordPress, estilo alguna web que habla mucho más de WordPress que Sí. otras. ¿Por qué? Porque ya inclusive dentro de, como hablábamos recién que dijiste tú, el marketing es un nicho, yo te dije, esto ya es un macro nicho, porque ya tenés nichos dentro del marketing, y con el EAT, que esta palabreja que muchos la piensan que viene solamente nueva, que ya viene de hace mucho, el EAT, la web semántica y todo esto, ya hace que no solamente por escribir de marketing salís primero, inclusive fue una de las cosas, lo que tú dijiste de tu hermano, fue una de las cosas que me ha quitado Sí. visibilidad. Porque de repente, yo en su época arranqué mucho hablando de social media, después le metí mucho blogging, después le metí SEO y llegó un momento que ya tenía 500, 600 artículos y empecé, ¿y qué hago? Bueno, tengo una escuela, tengo no sé qué, voy a escribir sobre herramientas para diseño gráfico, herramientas para grabar vídeos, herramientas para no sé qué, banco de imágenes. Y eso fue a abrir tanto el abanico que inclusive se me empezaron a caer estanterías. Claro, a eso quería ir porque al final parte también de la culpa de quizá esa caída del update puede ser que no tuvo un rumbo claro en cuanto a temática el blog, ¿no? Que como que se empezó a dispersar y como dice Google no te tomaba como una relevancia, como un medio relevante quizá para edición de vídeo quizás, cuando hablabas de marketing o de SEO o marketing de contenidos más específicamente, sí que lo eras. Sí, totalmente. O sea, no es que no me tomaba como una referencia, sino es que me tomó como una referencia, pero como empezó a cambiar la forma de evaluar, según interpretaciones mías y cosas que he ido viendo y hablando con diferentes personalidades del sector, empezó a cambiar esa forma de verlo a él y era, vale, que tú hagas contenido y estés bien posicionado para temas de social media no significa que seas buen SEO. Entonces, quizá esto no te lo voy a dar. Por más que en el fondo lo que yo hacía era más SEO que social media. No sé si me va siguiendo la idea. Entonces Sí. yo creo que sí, que no era que antes fuera malo, bueno y ahora es malo, sino es que antes eso no lo miraba Google de esa manera y nos beneficiaba porque te daba, yo llegué a un momento en el año 2017, 2018, que fue cuando empecé el auge, el año de mayor tráfico de mi web fue el 2019, que era entre 500, 600, 700 y 800 mil visitas al mes, casi todos los meses, hasta octubre, que en noviembre hizo puff. En esa época era decir, transformo mi web en una Wikipedia. Y entonces ya hablaba de cualquier cosa que tuviera que ver con el marketing directo o indirectamente. Entonces, en mi web hay de Canva, hay estrategia de social media, hay de SEO, hay de herramientas de diseño. O sea, yo no me llegué y me opuse siempre a que en el 2018, me acuerdo, mucha gente, blog de marketing y lugares para ver fútbol online, descargar P2P, o sea, ya se metían en cosas que ni siquiera Sí. eran tecnología, ya se les iba un poco la olla. Yo en eso me negué a hacerlo. Dije, meto tecnología, pero tecnología no me ponía a hablar de celulares, ni me ponía a hablar de teléfonos móviles, ni de, me ponía, ni cuál es el mejor portátil. Me ponía a hablar de cosas que tengan que ver en el día a día de un marketero. Herramientas para diseño gráfico, bancos de imágenes,
cómo hacer vídeos con imágenes y fotos, cuál es el mejor cloud en la nube. Si tú ahora pones cloud en la nube gratis, estoy peleándome con todos los grandes. Están todos los cosas y está José ahí peleado en el medio con ellos. ¿Me entendés? Entonces, claro, al final es intentar aprovechar esa autoridad, ¿no?, que tiene el blog para ir a otro tipo de keywords. Claro, pero en esa época hizo así, pero después empezó a hacer así, que es lo que estás por decir tú ahora, ¿no? Y efectivamente, quería preguntarte si ha hecho algo para remediar esto. ¿O es complicado jugar en el bando contrario a lo que quiere Google? Vale, empecé a hacer varias cosas, porque no solamente noté eso, noté de que ya hablar de muchas keywords en un solo post no funcionaba, y tener mucha amplitud de temas tampoco funcionaba como funcionaba antes, sino que también me empecé a dar cuenta de que algunos artículos míos que yo los había publicado, por ejemplo, yo tuve durante 5 años la palabra redes sociales segunda o tercera en Google peleándome con la Wikipedia. Estábamos Web Empresa 20, la Wikipedia y yo. Web Empresa 20 solía estar primero, la Wikipedia segundo, yo le ganaba a la Wikipedia un mes, después iba primero, después bajaba. Estábamos entre los tres, tomá la boda, dámela a mí. Durante 5 años. Joder. ¿Qué pasó? De repente, de un día para otro, el post empezó a caer, desaparecí. Ahora he renovado el artículo, he hecho muchas cosas y he vuelto a meterme en segunda página para la palabra esa. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que un post viejo que tú escribiste hace un montón, por más que le borres la fecha, que por más que le hagas un montón de triquiñuelas o cosas raras, pasado unos 3, 4, 5 años, es como que Google ya empieza a decir, quiero savia nueva, vamos a dejar entrar otros, y empiezan a caer, y ahora vas, y el único que está posicionado en primera página de mi época es la Wikipedia, el resto son todos nuevos. ¿Me entendés? Wikipedia si quieres, ¿no? Pues muy mal Google. Claro. La Wikipedia sí que hay detrás. La Wikipedia. El lugar de donde más roba contenido Google, pobrecito, ¿no? Por lo menos lo deje ahí. Vaya. Que, por cierto, José, sí. ¿tú entonces ves ese esfuerzo que ha hecho en renovar el contenido suficiente para estar en esa segunda página, o no te ha merecido la pena? En algunos casos sí, en otros no, porque tampoco es una regla exacta. Ahora, por ejemplo, te explicaba, ¿qué hice? Hice un artículo nuevo sobre el de las páginas web y el blog gratis. Hice un artículo nuevo y lo partí a la mitad. Dentro de un par de semanas sacaré el de los páginas web, y ahora saqué un post sobre plataformas para crear un blog gratis y ventajas y desventajas de cada plataforma, y cosas que tenés que saber, como por ejemplo que un blog gratis no se va a posicionar en la vida, y un montón de cositas más que tenés que ser coherente, que por más que herramientas como Wix o como muchas otras te digan que son SEO friendly, un saludo para los chicos, no me odien, por más que te estén diciendo que son SEO friendly, hacer SEO ahí es muy difícil. Podés hacer un poquito de contenido y alguna, pero a nivel técnico es complicadito hacer SEO en esas plataformas. No quiere decir que no se pueda, pero no es lo mismo que un WordPress, que podés desmantelarlo y hacer lo que quieras. ¿Vale? Entonces, explico un poco eso. ¿Y qué hice? Separé lo de blogs. Lo publiqué. Al otro lo he sacado y lo he redirigido. Y en 2 días ya estoy empezando a comerme todas las keywords de nuevo y está subiendo. No quiere decir que ese está funcionando muy bien. No quiere decir que ahora todos estén igual. Vamos a ver qué pasa con el de página. Que sí. Esperamos que vaya bien. Pero la respuesta a tu pregunta, ¿vale la pena todo ese curro? Valer la pena vale, pero no está asegurado el triunfo. No es que yo antes tenía, por ejemplo, ese post de las redes sociales, era una lista. Entonces yo cada año quitaba las redes sociales que se habían muerto, que el único premisa era más de 1 millón de usuarios, y volvía a poner nuevas que habían aparecido. Entonces yo cada año lo ponía, y cuando lo ponía, eso era 2 o 3 meses, primero o segundo. Después empezaba a caer hasta el tercero y se clavaba otra vez en el tercero. Lo volvía por... Ahora no es tan fácil. Ahora simplemente, inclusive, mira, si me permitís, tenía un post en mi blog que fue uno de los primeros que escribí, cómo crearte una cuenta de Gmail. Lo tuve muerto de asco durante 3 años, que no lo veía nadie, esos posts que están siempre en Google Analytics al final. Y un día se me ocurrió mirarlo. Hice una infografía, le metí la infografía. Casi no cambié nada más que un par de capturas de pantalla, porque había cambiado un poco la interfaz de Gmail. Le cambié la fecha, lo publiqué.
100.000 visitas al mes el post. ¿Por qué? Se clavó en crear cuenta de Gmail. ¿Cómo crear cuenta de Gmail? Estaba Google, yo. Google, yo. Google. Un post viejísimo que en la vida había tenido tráfico. Tuvo así durante casi 2 años y de nuevo empezó a caer y ahora está peleándose en algunas keywords en segunda página, en otra al final de la primera. Y al final de la primera, que eso es otra cosa que no hemos dicho. Antes estabas tercero y te comías todas las fiestas. Ahora estás tercero y ves pasar el tráfico por tus narices. Desde luego. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Y todo, madre mía. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente es perder posiciones, ganar posiciones, es que yo sigo teniendo, tú abres mi Ahrefs, mi SEMrush o CRanking, que son las 3 herramientas que uso yo siempre, abras la que abras, vas a ver montones de keywords con 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, primera página tengo para parar un tren, pero no las visita nadie. ¿Por qué? Porque el primero o el segundo se come todo, o el propio Google se lo come todo, porque te pone unas funcionalidades de la share abismales. Sí. El caso concreto, el año pasado hice un artículo sobre StreamYard, que es una herramienta de streaming, que estuve hablando con el dueño americano, hicimos un pacto, me regaló durante un par de años la herramienta y le hice un post. Buena herramienta, por cierto, a raíz de mi post se viralizó un montón aquí en España el uso de StreamYard, al punto tal que ellos la recomiendan como porque tiene un vídeo, tiene un montón de cosas y la propia herramienta lo recomienda como literatura, porque como ellos hablan en inglés son americanos, entonces los que preguntan en español, léete el post de Fachín. Ese post empezó así, de repente 600, 800, 1500 personas leyéndolo al día, segundo en Google. ¿Qué hizo Google? Me chantó un People Also Ask encima. No, ¿qué me de dices? 1500 hizo a los 2 días 400 y de ahí no subo. Y sigo estando segundo, sí. Sigo estando segundo, pero me metió un puñetero People Also Ask, o sea, las preguntitas arriba. Sí, las preguntas frecuentes de los usuarios. Qué mal. Así como haría la reina. ¡Adiós! Por eso te digo, hay veces que la culpa no es tuya, que no es que tú estés haciendo algo bien o mal, es que viene el amigo Google y te da una hostia en toda la cara y te deja mirando a Cuenca. Es así. Y no podemos hacer nada, que es lo más triste, a no ser que vayamos a keywords que no tengan feature snippets, que cada vez hay menos, y estamos viendo que, vamos, no sé cuál era el porcentaje, pero un 50-70% de URLs ya tenían feature snippets. Es lo mismo que la publicidad. Sí. Antes era muy difícil en keywords comerciales encontrar publicidad. Ahora, como la publicidad está tan cara, todo el mundo está atacando keywords comerciales, keywords informativas. Sí. Pero bueno. Por tanto, más complicado todavía también, incluso, y las pujas de ads también más caras, incluso, ¿no? Más anunciantes, pues más te sale el coste Yo el otro día hablaba con un cliente y le decía, es que nosotros hemos conseguido meterte tus keywords en tercero, cuarto, quinto lugar, pero el problema es que para llegar a tu tercer lugar, el usuario tiene que hacer 3 veces scroll. Ya. Ads, mapa de Google Maps y luego el módulo de imágenes. Claro, y ahora encima metió el bloque de vídeos que antes te lo ponía así, ahora te lo pone vertical. Entonces llega ¿no viste cómo lo ha puesto ahora en color azul y vertical? Bueno, y con los minutajes a veces y de todo, digo, bueno. Llega un momento que yo creo que el objetivo de Google en el futuro es, como Facebook y las redes sociales, que no te vaya de su plataforma. Sí. Que no hace falta que entre a ninguna web, que te quede ahí con ellos, ¿no? ¿Tú sabes lo que han puesto ahora? Que justo he visto esta tarde el tweet. Cuando te entras en la página de inicio de Google, pues simplemente ves la cajita para buscar, el logo de Google y ya está. Pero ahora, como debajo del buscador hay una caja muy grande en blanco sin absolutamente nada, te van a poner las búsquedas más populares del momento y van a ser como una especie de hashtag para que cuando tú entres en Google sepas qué tienes que buscar. O sea, que ya va a ser como una especie de trending topics de Twitter, ¿sabes? Y lo va a tener en tu cara en la primera página de Google. O sea que hasta ellos mismos se van a ocupar de manipular los volúmenes de búsqueda a su gusto y PHR. Ahora ya, pues bueno, los que tengan una mente black hatera dirán, ¿cómo salgo yo en esas tendencias, no en esa búsqueda del momento? Pero eso lo he visto ahora mismo en una captura de Twitter de una chica, creo que era Lili, que es una SEO anglosajona. En España todavía no lo he visto, pero bueno, miedo me da todo lo que venga por delante. Sí, Lili es ahí de la quinta de Alaida y todas estas, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Sí. Has dicho algo muy interesante con el tema de StreamYard, y es que
te recomiendan de forma natural, consigas lectores de forma natural. Eso al final es link baiting. Yo al menos durante el podcast, siempre hablo de link building, comprar enlaces, hacer estrategias para que te enlacen, pero el link baiting yo creo que mola mucho más, porque al final es conseguir enlaces naturales y sin tener que pasar realmente por caja. ¿En tu caso has tenido muchos casos de estos en los que te han enlazado de forma natural en algunos artículos? Mira, muchísimos. Ahora te estoy abriendo, mientras que hablo contigo, para no mentir. En estos momentos tengo 45.000 enlaces a mi web, ¿vale? Ujú. Hay 45.000. He llegado a tener hasta 80.000. Depende de la herramienta con la que lo mires. Ay, que Eh, me temo lo que me va a decir. Ay, ¿qué me va a decir que de de todos esos esos enlaces? 45.000 enlaces yo no compré ninguno, Ah, lo sabía, ¿vale? no puede ser. ¿Pero qué dices, José? Yo no compré ninguno. Yo no compré ninguno. Entonces, es más, tengo que estar haciendo disavow porque me estoy llenando a veces de enlaces que Google dice, no hagas disavow, que no hace falta. Mentira, no le crean todo lo que dice Hay que Google. hacer disavow, ¿no? O sea, no siempre, depende del caso, pero cuando empiezas a tener mucha cantidad, sí. Ujú. Pero a lo que iba, eh, la gente normal enlaza. Yo hay veces que de repente estoy ahí mirando y digo, hostia, un enlace del BBVA, hostia, un enlace del Mundo, del País. Yo no compré nada de eso. Lo que pasa es que los propios periodistas a veces buscan información y ahora cada día eso lo hacen menos, es más difícil, pero en su época eran mucho más éticos y si sacaban información de una web, referenciaban a la web donde estaban sacando información. Entonces de repente un día tenía, no, porque para los negocios es muy importante utilizar las redes sociales porque hay muchas redes sociales, pumba, el enlace de las 100 y pico redes sociales de mi blog, del blog del BVA. Qué ¿Me maravilla, entendés? José. Entonces, y encima de un post que estaba hablando de eso, con un anchor text casi exacto, o sea, Ajá. ni que lo hubiera comprado, lo hubiera hecho mejor. Entonces, el link biting, para los que nos estén mirando y dicen de qué están hablando estos dos tíos que se ríen tanto, link biting es una estrategia de link building en la que tú no haces nada. En definitiva, o sea, no es que no haces nada, haces un montón de cosas, pero no haces nada en el sentido de ir a pedir el enlace o ir a comprar. En definitiva, es lo que en teoría Google quiere que hagamos. Generar contenido de muy buena calidad, estratégicamente pensado, sentarte a esperar que te enlacen, ¿vale? Eso sería la definición pura y dura. Pero sí puedes hacer cosas para ganarlo. Yo ahora, por ejemplo, todos los días recibo 2 o 3 posts, inclusive hasta en inglés, que me ponen en inglés, que les encanta mi blog, que lo leen habitualmente y me lo ponen en inglés, ¿vale? O sea que súper creíble el email que me están mandando, ofreciéndose que me mandan un artículo que complementará el mío si lo enlazo, que vienen a escribir un artículo de invitado de calidad. Eso no es link biting, ¿vale? Eso es acciones muy Spam. gamberras o truchas o spameras para Sí. conseguir meter un enlace, ¿vale? Link biting es darte cuenta qué temáticas podés llegar a sacar que puedan ser interesantes. Y hay muchas formas. Tú puedes mirar a tus competidores, qué artículos de tus competidores. Href, por ejemplo, tiene una opción que te dice cantidad de enlaces en el tiempo. Entonces tú puedes segmentar últimos 30 días y te muestra todas las URL de la web, cuáles son los que más cantidad de enlaces han ganado en esos últimos 30 días. Y podés empezar a analizar y darte cuenta, hostia, mira, esta temática es bastante viral. Eso por un lado. Por otro lado, las típicas listas, los típicos artículos de qué es, son esos típicos wikipedianos, como diríamos, también suele ser muy enlazado, ¿vale? Y después, por el otro lado, también está la reputación. Si tú te curras un poco tu reputación, también cuando entran a primera página y ven 10 y te ven a ti y te reconocen, te cogen a ti como referencia. Tú ahora buscas marketing de contenidos en la Wikipedia y te sale abajo que una de las 4 referencias que hay ahí es el blog de José Fachín. O sea que la reseña de qué es el marketing de contenido en el propio Wikipedia, que yo no hice nada, que hay gente que lo hace, Mark, te veo, te estoy viendo, ya sé que hay gente que lo hace y cosas así. Un abrazo a Mark Cruel desde aquí, pero en este caso yo no hice nada, es generar contenido desde una manera estratégica, por eso son tan importantes los que es, no solo porque alimentan parte alta del embudo para clientes que están fríos o que están en proceso de investigación, sino que son un anzuelo ideal para traer enlaces, contenidos informativos, contenidos
virales, esos típicos, ser a veces el primero que escribe sobre alguna temática viral también te puede traer muchísimos enlaces. Hablando incluso de temas de actualidad quizás, incluso también te puede reportar algo. De hecho, mis vídeos de actualidad SEO son los que normalmente tienen un mejor beneficio porque son cosas que la gente va descubriendo y que descubre gracias al vídeo. Entonces también se hace muy, muy fácil que se vaya viralizando. Al final también hay que jugar un poco con ese factor sorpresa, al menos en ese sentido, el descubrir algo nuevo. Y que solamente va a estar en tu sitio. Porque entonces, si quieren enlazar a esa fuente y solo tú hablas de eso, pues al final te tienen que enlazar a ti. ¿Sabes quién veo yo que hace mucho eso? 13 bits y páginas como esas que tienen varios redactores viendo todo el tiempo que se está hablando en Estados Unidos y sale en Estados Unidos y ellos a los 2 segundos están sacando su versión en español. Sí. Ojo, no estoy criticando ni nada, estoy diciendo que eso después hace que instantáneamente se viralice por todos lados. Claro, o sea, una buena práctica, de hecho, sí. O sea, lejos de yo criticar. No me voy a olvidar nunca, en el año de 2015, cuando todavía existía Google Plus, que Dios lo tenga en la gloria y no lo suelte, en esa época, al principio del 2015, hubo una actualización de interfaz. Todo el mundo estaba hablando de que Facebook preparaba una interfaz nueva. Y entrabas a Google Plus y se había cambiado la interfaz de un día para otro. Y saqué un post, Google adelanta a Facebook y rediseña, que hice un post que era casi todo captura de pantalla y algunas palabritas que lo hice pero así, como se dice en mi patria, cagando leche. Lo hice rapidísimo, sí. Así, pum, a los pedos y lo saqué en 2 minutos, lo publiqué, lo viralicé un poco en redes sociales, pero todo el mundo en esa semana, cada uno que hablaba, porque como lo leí en el blog de Fachin, porque no sé qué. Entonces, de repente, bueno, a veces, ¿viste el típico dicho del que pega primero, pega 2 veces? Sí, el link backing también funciona. O sea, son muchas. Tenés gente como Metricool, como HotSuite, que hacen las típicas estadísticas del año, las mejores horas, no sé qué. Y todos esos contenidos que a veces no son muy de posicionamiento, pero sí son datos estadísticos como SEMrush, que también en SEMrush en nuestra época empezamos a hacer eso y ahora cuando yo trabajaba ahí con ellos y ahora lo hacen muy bien, que son esos típicos artículos estadísticos que con ebooks y con cosas, todo eso genera un link biting impresionante. Claro, ellos al final lo que hacen también son informes y estudios propios, de modo que también, es que eso es brutal, porque es que si un medio de comunicación quiere hacerse eco, por ejemplo, del comportamiento de los usuarios viendo los móviles o de los comportamientos de Google, los nuevos cambios de Google, si necesitan algo y si quieren ver esa cifra estadística, van a poner como fuente ese informe que solo está en SEMrush en este caso. Ahora más de uno dirá, ¿y eso yo con mi blog personal o de mi pequeño negocio lo puedo hacer? Y te va a ser un poco más complicado, pero poder se puede. Yo soy una persona de carne y hueso. Hoy él dice, José Fachin, no sé qué, aunque yo no me considero un influencer, ni mucho menos, pero tengo cierta visibilidad. Pero yo esta visibilidad también la conseguí gracias a eso. Cuando me leían 10.000, 15.000 personas, que ahora es algo normal en un blog mediano, también conseguía esas cosas. Es decir, que a veces el tema es más trabajártelo, ¿vale? Y no solo trabajártelo de hacer el contenido, sino también la estrategia de viralización, ir a moverlo en redes sociales, sí, que te lo mueva la gente en grupos, o sea, difundirlo el contenido, eso también te beneficia. Sí. Pero literalmente un contenido de calidad a buen nivel informativo, ser el primero que cuenta algo, tener unas estadísticas o un análisis muy, muy objetivo sobre alguna cosa, hacer una lista de alguna cosa, todos esos son posts que suelen traer mucho enlace. Qué bueno. Yo recomiendo a todos los oyentes que pausen el podcast, que vayan anotando todas las ideas que has comentado, porque la verdad que son estrategias súper interesantes para hacer link baiting. Y antes de pasar al siguiente tema, yo quería también simplemente recalcar lo que has dicho de Ahrefs, porque a mí me ha parecido una perla fantástica, porque muchos SEOs al final entramos en Ahrefs, vemos los dominios a los que hacen referencia a un sitio web y decimos, mira, pues este micronicho, esta página web tiene un enlace del Confidencial, del Mundo, de ABC. Sí, pero párate a ver cuáles son sus mejores páginas y cuáles son los temas que están recibiendo un mayor número de enlaces, porque como bien tú has dicho, ahí vamos a poder ver cuáles son las temáticas que son más propensas a que se viralicen y a que sean enlazadas. Entonces yo creo que eso es un cambio de perspectiva, cómo usar Ahrefs muy interesante,
para justamente poder aprovecharnos con el link baiting. Totalmente. Inclusive tú que has colaborado con Javier y los chicos de Unancor, que más o menos entiendes un poco del sistema, sabes que los enlaces comprados en prensa normalmente no son los mejores enlaces de prensa, porque te meten en subdominios, en lugares medios, como quien diría, flojitos dentro de la web. En cambio, un enlace natural de prensa normalmente, en la mayoría de los casos, sale en partes de mucha autoridad y de mucho tráfico de la web. Entonces, generar contenido informativo que te pueda ser relevante para que otros te referencien, como en esos casos, es brutal. Entonces, por ahí había una vez, yo me acuerdo, Luis Villanueva dijo un día en un evento que le preguntaron cuál era el mejor enlace y dijo, el que le va a ser difícil replicárselo a tu competencia. Entonces, normalmente los enlaces naturales son los más difíciles de replicar, porque los de pago vas, pones la pasta sobre la mesa y lo compras. Vamos a saltar ahora a un tema que también va a ser bastante sanudo. El podcast me está gustando porque yo vengo de hacer algunos episodios un poco más black hateros y aquí estamos siendo bastante buenecitos con Google y eso también mola. Es que yo conozco un poco el Black Hat, pero cuando tengo que hacer esas cosas lo llamo a mi amigo Mark, que se ocupe él. Yo no soy muy oscuro en esas cosas. Hombre, con Mark tienes ya, vamos, para hacer 40.000 trastadas y cosas, porque sabe de todo, Mark Cruels. Y bueno, quería hablar sobre el EAT, sobre el IT, porque también ha sido uno de los pilares fundamentales en cuanto a cómo orientar ese marketing de contenidos, cómo hacer esos contenidos, y justamente me comentabas que habías tenido un par de clientes, ¿no?, donde esto había tenido un peso importante, todo el tema del EAT. Sí. El EAT, como dije antes, el EAT, el Your Money, Your Life, que es como se le llamó al algoritmo aquel en 2018, inclusive la propia web semántica o el SEO semántico, que el otro día estuvimos haciendo un podcast con los chicos de Shopify hablando de SEO semántico, todo eso, aunque son cosas distintas, están todas relacionadas. ¿Por qué? Porque ahora Google ya no solo evalúa el contenido por el contenido en sí, sino que lo evalúa por el contexto dentro del contenido y por el contexto dentro de la web. Entonces ya no solo importa que hables de un tema, sino que no sea la única vez que hablas de un tema relacionado a esa temática, que lo hayas hecho en otras webs. O sea, ya empieza a jugar la semántica, empieza a jugar la huella digital, empieza a jugar un poquito la reputación, aunque eso es lo de menos en algunos casos. Y si nos vamos al Your Money, Your Life, que es tu dinero, tu vida, que es lo que Google quiere, que un abrazo grande a Alex Navarro, pero lo que no quiere él son dietas 10 escritas por un redactor latinoamericano en primera página, sino que quiere que a eso lo escriba un profesional médico, si es preferible, o un nutricionista, y en una web de nutrición, o en una web científica, o en una web de una clínica. Mira, en el año 2019 salió un informe, después de lo de Your Money, Your Life de Google, salió un informe que el 70% del contenido que estaba, eso de la Comunidad Europea lo dijo, que el 70% del contenido de salud que había en Internet estaba generado por gente que no tenía ni idea de salud. Y me lo creo. O sea, que no había que se quedan cortos, ¿eh? Yo creo que se quedan cortos. Que no había hecho nada. Y el mayor problema era que tú te topabas con alguien y decía, vi en Google, y eso era como ir al médico. El vi en Google era como ir al médico. Y ahora está pasando lo mismo también con los temas de la bolsa, del dinero, también está afectando mucho. Entonces, eso que empezó muy de nicho en el sector salud, que después se fue yendo un poco a los temas legales y financieros, ahora yo lo estoy viendo que está empezando a afectarnos a nichos más pequeños y entra lo del EAT, que hablábamos hace un rato, que lo hablamos sin hablar, que es, si yo no hablé nunca en mi blog de WordPress, me va a costar mucho más posicionarme para cualquier temática relacionada con diseño web, si yo lo que soy es community manager. Entonces, sí, porque escribir de las mejores horas para publicar en Instagram, cómo descargar fotos en Instagram, me da un montón de tráfico, pero yo me dedico a vender páginas web, repensátelo muy bien, porque quizás lo que te va a hacer es hincharte de gente que quiera descargar fotos de Instagram, pero que no les interese comprarte una página web. Entonces vas a tener un negocio muy mal enfocado para atraer al público que te va a comprar. Y eso ya no pasa solo en clínicas. Ahora nosotros estábamos haciendo la migración, por ejemplo, de una web, de una clínica, y nos tenemos que comer con patata porque hicieron un error ellos en su día, hace unos años, cuando crearon la web, y tenían toda la infraestructura y papelería de la clínica era .com, pero la web era .es.
Entonces ahora hemos hecho una migración al .com, pero estamos utilizando el propio Share Console. Ojo, hacemos las redirecciones y usamos la propia migración de Share Console. ¿Por qué? Porque ahora cualquier gramito de autoridad y de reputación de la temática que pierdas te puede costar perder las keywords que tenés posicionado. Sí. Porque Google quiere, es más, tú ahora vas y te pillas con ADs, las sanitas, con contenido que voy a decir, esta mierda, me han escrito así, cortito, así, y están primeros o segundos porque son ADs y sanitas. Y no solo por la autoridad, sino por la relevancia sanitaria que tienen en ese nicho. Y esto cada día está salpicando más a temáticas más, como quien diría, de andar por casa o más genéricas, como pueden ser temas de marketing, como pueden ser temas de tecnología, ¿vale? Que cada vez hacen que esto sea más complicado. Para el que no entienda qué es el EAT, resumiéndolo muy rápidamente, es que la autoridad de la persona que escribe y reputación y el lugar en donde escribe estén relacionados con lo que se está escribiendo y que su huella digital esté avalando eso. Por ejemplo, el nombre de un médico que firme un artículo, que ese médico tenga su ficha en una universidad de medicina, que tenga su LinkedIn con sus títulos y sus diplomas, que sea el afiliado número XX en el sindicato de médicos de no sé qué. Todo eso va a repercutir que solo por firmar el contenido esta persona le va a dar un valor mucho más grande a otro que no lo haya hecho, e inclusive si encima lo hacen en la web de una clínica que tiene su ficha de Google My Business con sus reseñas de la clínica, con su relativa antigüedad, que está dada de alta en no sé qué, o sea, ahora es como que no tenés que hacer una o dos cosas, tenés que hacer como una especie de entramado, sí. Todo eso te va a ayudar muchísimo. Has comentado muchísimas cosas interesantes, hay una que has comentado recientemente, que es el tema de firmar la autoría. Es decir, que un medio, por ejemplo, de medicina necesita médicos. Pero claro, entonces la gente que tenga, por ejemplo, un blog multitemático, ¿qué sucede? No puede hablar de varios temas a la vez. Yo creo que aquí hay algo especialmente relevante que es conocer cuáles son los editores de nuestro blog. Yo creo que lo que Google no quiere es que tengamos el típico perfil de admin que no tiene fotito, que no tiene descripción y que habla de todo un poco. Yo creo que un blog multitemático que sí que cuide bien la biografía de sus autores, quiénes son las personas que están especializadas en cada área temática que se abarque en una web, yo creo que igual así sí que podrían tener cabida, ¿no? Para hablar en diferentes sectores. Yo iría más allá. Cuando tú hablas de relevancia, inclusive que una persona que ha comido en un restaurante vaya a TripAdvisor o al Tenedor y deje una reseña de lo que hizo, esa persona no es relevante, pero al hacerlo en una web sobre una temática y a hablar sobre esa web, automáticamente pasa a serlo. ¿Me entendés? Entonces, ya no solo importa quién escribe, sino también importa dónde escribe. Y depende de la temática y depende del caso, el que escribe puede ayudar al lugar y el lugar puede ayudar al que escribe. No sé si me entiende a lo que quiero decir. Uno de los tips para ayudar, para que el blog ayude al que escribe, porque a lo mejor, imaginemos, quiero que mi primo sea el redactor de mi blog, pero mi primo no tiene, pues, a lo mejor mucha autoridad en el sector. Google ha comentado que una de las cosas que pueden valorar positivamente es que ese autor tenga su propia página de autor dentro del blog, con sus últimos artículos, con su autoría, con su biografía, con su fotito, su contacto. Entonces, bueno, simplemente por resaltar este pequeño tip que a lo mejor le sirva a la gente para que no tenga los blogs, los artículos sin firmar, o que a lo mejor la página del autor vaya a la página de inicio, que eso muchas veces también se hace, o le quitan el enlace al nombre del autor. Creo que también es importante que Google vea que esa persona, ese autor, es una entidad y que vaya viéndolo como tal, una entidad que es relevante para esa temática. Inclusive, ojo, esto tampoco es ahora que lo tengas que hacer en todos lados, ¿vale? Hay nichos más y otros, aunque yo pienso que cada vez esto se está tendiendo a masificar, pero yo también en el año 2017, y me acuerdo patente, cuando todo el mundo empezó que Google se quiere cargar el guest posting, ¿vale? Google sacó... Eso es verdad, ya no se oye tanto, pero una época en la que la gente decía que era malo, ¿eh? Ya se han retractado, pero ostras, eso pegó fuerte, lo del guest posting que es malo. Sí. Por eso te digo, ya parezco yo los viejos que se juntan con los niños y le dicen, ¿te acuerdas cuando ella...? Bueno, estamos hablando de hace 4 años. Lo que me preocupa es que yo también me veo reflejado y madre mía. Vale,
En el año 2017, en el blog de Webmaster de Google, Google sacó un artículo porque se había empezado a hacer viral que todo el mundo decía, no recibas más autores invitados porque Google te va a penalizar. No, es imposible porque entonces va a penalizar los periódicos, va a penalizar las revistas, va a penalizar todo Dios. Y Google salió diciendo que él no estaba en contra del guest blogging, no estaba pensando en cargarse el guest blogging, sino lo que quería parar era las malas prácticas de los guest blogging que solo estaban hechos para engañar a Google manipulando la autoridad de las páginas. Entonces, ¿qué decía? Que si de repente yo hago un artículo y en ese artículo que hablo de qué es Facebook, enlazo a otro artículo que habla de qué es Facebook, eso no es temática relacionada, es temática exacta, no tiene sentido. Que si de repente José, el que bueno viene lo que acabas de decir. Qué bueno lo que acabas de decir para hacer. Yo creo que, vamos, te digo, yo nunca he pensado en eso a la hora de hacer link building y me encanta tu perspectiva. Mira, yo me acuerdo, gente que escribía un artículo en su blog, hacía 4 o 5 versiones resumidas de ese post, las publicaba como autor invitado en todo lugar donde le dejaran escribir para ponerse un enlace a ese post. Entonces, después que le estabas dando un enlace de autoridad y de temática exacta a tu post, que hacías que todos los que hablaran de algo muy exacto a tu contenido te marcaran a ti como relevante. Google de repente dijo, eso me estás queriendo tomar el pelo. O sea, que si estás hablando de qué es Facebook, en el otro tenés que hablar de cómo se usa, no de qué es Claro, o sea, no tiene sentido. Claro. No tiene sentido. Después, lo otro que dijo es, si de repente Juan o María vienen a escribir un post en tu blog sobre marketing y ellos no tienen huella digital en su puñetera vida hablando de marketing y vienen de un blog de moda o vienen de un blog de corte y confección o vienen de un blog de comidas, ese artículo no va a tener relevancia porque suena a que ha sido hecho de manera artificial. Entonces, estas fueron las primeras, estoy hablando del año 2017, antes que saliera el Your Money, Your Life, y ya Google te estaba empezando a decir, ojo con quién te escribe, ojo con la huella digital del que te escribe, ojo con quién le estás poniendo el enlace y cómo se lo estás poniendo, que el anchor text exacto, que temática demasiado exacta, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces ya se empezaba a ver todo eso que decía que eso es lo que a él le molestaba, no lo otro. Que no quiere decir que ya saldrá el listo, Google se las come montones. Sí. A veces parece más humano que los humanos de los errores que suele cometer, pero la tendencia va hacia eso, va a que tengas que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Y has mencionado también pues, el tema del branding, ¿no? Hemos hablado un poco sobre cómo potenciar esa autoría y esa relevancia de los autores, también un poquito de los portales, pero, por ejemplo, una web que vende, pues no sé, colchones, ¿cómo puede trabajar su branding de cara al EAT? Buena pregunta, aquí, toma, aquí lo llevas, José. Y sin anestesia, para el que no esté viendo, él no me pasó preguntas, esto está siendo 100% improvisado, porque ya no es la primera vez que me dice, y yo, como sabe que yo me pongo a hablar, no pasa nada. Si yo tengo una fábrica de colchones y lo que voy a hacer es hablar en un blog de esto, obviamente ahí estoy hablando de un micronicho, entonces va a ser por ahí un poco más complicado, pero tienes para hablar de los materiales, para hablar de diferentes formas de cuidado. Tienes un montón de temáticas en donde tú puedes hablar, ¿vale? Para ir armando como quien diría, la base de contenidos de tu web, pensando principalmente en la persona que te va a comprar. Y acá entra de nuevo lo que dije en un momento. Si yo estoy vendiendo marketing, no puedo escribir sobre mejores páginas para ver fútbol gratis o ver la Fórmula 1 gratis o cómo descargar archivos por P2P, porque tienen mucho volumen de búsqueda. No, porque eso puede ser pan para hoy, hambre para mañana, y hoy te está haciendo hambre para hoy inclusive. Y en esto de los colchones pasa lo mismo. Entonces, cuando tú vas a arrancar un contenido, mejor céntrate en las temáticas más importantes, pensando en un embudo. Hoy, por ejemplo, a la mañana tuve una reunión con unas clientes que son un e-commerce de artículos para bebé, y el blog lo empezaron hace un mes, y su quinto, sexto artículo ya era cómo evitar que se le caigan los dientes a los niños. Le digo, no, pará, te me estás metiendo en salud cuando todavía no me estás hablando de productos. Tú vendes productos. Bueno, es que quiero hablar de los mordillos, que quiero hablar de los cepillos de dientes. Vale, háblame de eso y después ya nos meteremos en tema de salud, si nos conviene o no nos conviene. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos no nos vamos a posicionar. Y en el peor puede que Google malinterprete lo que estamos haciendo y terminemos siendo cualquier cosa y no nos centre en donde estamos. Entonces, tenés que tener en cuenta de que
mejores juguetes para niños de X edad, cómo elegir el cepillo de diente ideal para tu niño. O sea, métete en temas que toquen el borde de lo que estás hablando, porque lo tenés que tocar, porque el producto sirve para eso, pero no te metas demasiado en ambientes médicos o en ambiente que ya te va a hacer más problemas. Y aquí va lo mismo con lo de los colchones. Tampoco te empeces a meter con la teoría del sueño y un montón de rollos, porque podés llegar a terminar esquirlado. Después, más adelante, lo podés llegar a hacer, pero al principio, si te lo buscas con cuidado, Semrush tiene en Keyword Magic Tool una opción de questions, que tú métele colchones y dale clic a question y seguro que debe tener 1.000.000 de palabras claves con preguntas y empezar a currarlo eso, pensando qué piensa un usuario de que va a comprar colchones en la parte de arriba, tratando de meterte lo menos posible en temas de salud, aunque vas a tener que tocar, pero no, ojo, cuando yo digo eso, me refiero, puedo dentro del contenido hablar un poquito de salud, pero no centrarme en el tema que no sea el eje salud. central al final. Vale. O puedo jugar, invito a un médico, le pago y él me haga un artículo, me lo firma él, pero tampoco eso me va a asegurar dependiendo de la web que tenga, por lo que hablábamos antes. Sí. Entonces, hay que tener un poco en cuenta esas cosas que yo creo que por ahí la gente se centra demasiado en volúmenes de búsqueda y poco en conversiones. Y de repente yo veo webs que tienen volúmenes de búsqueda muy buenos, es decir, keywords posicionadas para cientos de miles de búsquedas, pero no venden lo que acorde a eso. ¿Por qué? Porque están trayendo un público muy frío, muy masivo, que no es solo lo que tú vendes, lo que quiere. Entonces, el proceso entre que te conoce y que te compra es larguísimo. Es larguísimo. ¿Puede tu negocio sobrevivir tanto? Normalmente no. Entonces, al principio siempre trata de atacar desde el corazón de tu negocio a la información que va alrededor y luego de ahí vas creciendo y vas creciendo. Claro. Entonces, más o menos, no sé si eso era la pregunta que tú me hacías, sí. Pero por ahí van los tiros. Claro, no empezar con un significado de los sueños, sino empezar con tipos de somieres o cuál es el mejor somier o opiniones de tal modelo de somier. Que vaya todo centrado en ese embudo de venta y en ese embudo de conversión. Que al final esto es un modelo de negocio y el SEO tiene siempre que estar ligado a ese modelo de negocio. Inclusive, cuanto más chiquitita es tu autoridad, cuanto más nueva es tu web, más focalizado debes estar. Yo vengo utilizando algo que cada día va más en proceso de extinción, pero cuanto más nuevo es tu blog, me refiero al blog de un e-commerce, el blog de una empresa, Ajá. Cuanto más nuevo es el blog corporativo o temático de un e-commerce o de una empresa, más me centro en la temática principal de la empresa, no tanto en volúmenes de búsqueda ni en tráfico global, sino en el volumen. Y desde ahí empiezo a crecer, en vez desde lo grande a lo pequeño, de lo pequeño a lo grande, ¿vale? Trato siempre de centrarme así, con eso, y teniendo también en cuenta que el objetivo principal es que empiecen a ganar pasta para que te puedan pagar la factura del mes que viene. Porque si no te pagan, si tú les traes un montón de tráfico, pero no te pagan la factura del mes que viene, no me sirve para nada, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú trabajas con negocios medianos o pequeños o nuevos, porque si trabajas con la Coca-Cola, haces lo que se te da la gana, pero me refiero, si trabajas a ese nivel, tenés que siempre ir pensando desde adentro hacia afuera, ¿no? Desde las keywords genéricas hacia las pequeñas. Y empezar a trabajar, algo que dije que era lo que... Y empezar a trabajar con contenido. Por ejemplo, ahora está muy de moda páginas de productos que tienen todo perfecto, baja y abajo tienen la misa. Como hacía Zalando hace 3-4 años atrás. Que tenía todo el saco de texto al final de los productos. De repente esa tendencia desapareció y ahora estos últimos año y medio, depende del sector, no en todos, pero yo tengo un cliente por la zona de la impresión digital. Tú entras, te lo digo, entras con, por ejemplo, SEO Minion, que es aquí vamos dando tips de herramientas, me encanta siempre hacer eso. SEO Minion es un plugin gratuito para Chrome, gratis. Tú entras en una página, le das clic y te dice un montón de información SEO, entre ellos cantidad de palabras, y entras en la home o en las páginas de productos, 2.500, 3.000, 3.500 palabras una página de producto. ¿Por qué? Porque debajo del producto tienen la Biblia, donde se explica qué es el producto, para qué sirve el producto. Eso en algunos casos rankea impresionantemente, pero eso según lo que las tendencias del mercado van tirando a que cada vez sea más perjudicial. Pero si lo quieres hacer, podés. No me iría tanto con el qué es, pero por ejemplo, cómo comprar,
por qué comprar, o sea, relacionándolo más al comprar, a mí ahí... le daría más contexto semántico a la ficha para que Google la entienda mejor, porque no tienes autoridad, porque no tienes enlaces, porque no tienes relevancia temática y te puede llegar a ayudar un poquito ahí. Claro, que funciona a modo de guía de compra. Yo, por ejemplo, empecé componentes ahí en la pantalla, en la categoría de pantallas, te van poniendo, por ejemplo, qué tipo de monitor es mejor para cada caso. Y tú cuando entras en esa categoría o dentro de un producto, es realmente una información que tú como usuario lo ves relevante. Ahora, que me digan que es una pantalla, porque la pantalla te pone usa píxeles, ¿sabes? Pues digo, bueno, me quedo un poco igual como estaba. Eso ya más para el blog, ¿no? Sí, eso ya para el blog. E inclusive PC Componente hasta se puede dar el lujo de no hacer eso porque la autoridad que tiene ya le da relevancia de por sí sola a esto. Pero esta tendencia que muchos de vosotros la verán en muchas webs está al auge ahora, pero mucho cuidado y vayan llevándolo el control porque eso así como fue, de repente Google se levantó y con el pie izquierdo dice todas estas que me están metiendo demasiado texto para comerciales fuera. O sea, y ojo, también véanlo porque tú ves, por ejemplo, el Corte Inglés o ves algunas páginas muy potentes, algunas casi no tienen texto. El Corte Inglés, por ejemplo, el que has dicho, no tiene texto. No tiene texto. Y rankea que te caga, ¿por qué? Porque entras a su página y hay las categorías 80.000 productos. Entonces, la propia información dentro de la web ya hace la semántica suficiente como para ponerse ahí, sumado a la reputación, sumado al tráfico, sumado a todo el contexto. Entonces, es como que siempre yo suelo decir que en SEO 1 más 1 no siempre es 2. A veces puede ser 3, 4 y a veces puede ser menos 5. O sea que tenés que tener cuidado de cómo lo vas haciendo y lo que hoy funciona, mañana te puede salir rana y pasado puede funcionar de nuevo. Entonces tienes que ir siempre. Yo tengo algunos clientes que te decían, vale, ¿cuánto me cobras por hacer el SEO y cuánto tardas? No, te cobro mensualmente tanto y tardo toda la vida. Porque no podés, no es esto como pasar el coche por el service y ya está. Esto no es hacer SEO una vez al año. Esto tenés que estar todo el tiempo encima. Y muchas veces no haces nada, pero perdés un montón de tiempo controlando que no pase nada para no tener que hacer nada. Sí. Has dicho el tema de las extensiones también de SEO Minions, por ejemplo, yo esa no la conocía. Y dices que te gusta mucho dar herramientas. Entonces, ya para finalizar el podcast, si puedes, José, herramientas y plugins que se te vengan a la cabeza que suelas usar en el día a día para ya finalizar con la entrevista. Vale. Indispensables para mí, Screaming Frog para toda la parte de arquitectura y SEO técnico y la parte de arquitectura de la web, indispensable, Screaming Frog. Para todo el tema de Lean Building, yo soy más, aunque SEMrush ha mejorado muchísimo en temas de Lean Building, soy más de Href para el tema de Lean Building. Para el tema de palabras claves estoy mitad y mitad. Palabra clave y estudio de la competencia, estoy mitad y mitad entre SEMrush y Href. Hay mucho más información en SEMrush, pero me mola más cómo me la muestra Href, porque SEMrush por ahí en algunos casos ha puesto tanta información en su plataforma que marea. En cambio, me gusta más que inclusive tú a veces entras en el Keyword Explorer de Href y ya te muestra hasta el título del contenido, entonces ya puedes saber de qué más o menos van tratando los artículos o las páginas que se posicionan para esa keyword, la intencionalidad. Y después otra herramienta que estoy usando mucho, no solo estoy colaborando con ellos haciendo webinar y cosas, sino que también estoy usando mucho ese ranking, que hace muchas cosas que hace Href, muchas cosas que hace SEMrush, pero por 20 euros al mes. O sea, eso es clave. Como queriendo decir, no tenés pasta, no tenés presupuesto, SERranking. Solo por ir a SERranking y darte de alta, 14 días gratis. Y después, si tú tienes un negocio pequeño y tienes poco presupuesto y no necesitas actualizaciones muy potentes, puedes trabajar con versiones desde los 20 euros para arriba y no tienen nada. En enlaces le falta un poco, está bastante por debajo de SEMrush y Href, pero en palabras claves, yo creo que las bases de datos de ellos para España son casi palo a palo con SEMrush y Href, están bastante muy bien logradas. Entonces, resumiendo, Screaming Frog no tiene comparangón en temas on-page y arquitectura. Para todo el resto, aunque SEMrush tiene auditoría web, aunque SERranking tiene auditoría web, yo para la auditoría sí me quedo con esa. Después para todo el resto de palabras claves, contenido y estudio de la competencia, SEMrush, Href y Screaming Frog. Yo tengo la suerte de que las tengo todas gratis desde hace años. SEMrush tengo la cuenta, Href tengo 2 o 3 porque tengo una para mí, otra para la escuela, ¿vale? SERranking también, Screaming Frog también, que es
¿qué es lo bueno? Como les comentaba, el post de streaming ¿cómo se llama? El que dije antes, la herramienta que dije antes, el de StreamYard. El post de StreamYard. Vale. Ese post yo lo canjeé por 2 años gratis de la herramienta de la versión de 50 euros. Pero tiene una opción dentro de afiliación que no te pagan a ti, sino que se acumula en dinero para que tú pagues la herramienta. 80.000 euros hay ahí adentro. Entonces, entre la afiliación que genera mi blog, entre la visibilidad que te dan hablar de determinadas cosas. Yo estuve durante muchos años, casi 3 años, tú ponías SEMrush y estaba SEMrush. Yo, y después venía el Twitter y el Facebook de SEMrush. Ahora estoy un poco más caído, pero lo solía estar. Entonces, todo ese tipo de cosas te sirven muchísimo, muchísimo. Para temas de redes sociales y auditorías de campañas de publicidad, todo lo que sea campaña de publicidad de redes sociales y auditoría en redes sociales, utilizo Metricool. Toda mi campaña todo lo que yo hago de redes sociales y de publicidad es todo Metricool, que viene inclusive con módulo para Chrome gratis. Y la parte de publicidad y de temas de Google, utilizo también un poco Metricool, que también tiene, y utilizo también otra nueva que estoy ahora probando, que se llama Clever Ads, que también está muy buena y es gratis para toda la parte de creación de campañas de Google Ads. Y después de módulos, no soy mucho de módulos porque en una época iba instalando y cada vez se te va poniendo más lento el ordenador y el navegador con pero el que... Los dos que más uso son SEO Quake, que es el de SEMrush, y SEO Minion. Son los dos plugins que más suelo usar. Ambos dos son gratis. Qué bien. Pues, José, la verdad que un cierre de entrevista magnífico con un montón de recursos súper útiles para la audiencia. Y yo quería agradecerte pues, que te hayas pasado por Campamento Web, que hayas dedicado esta horita a estar con nosotros. Y nada, súper contento de tenerte aquí y poder hablar de nuevo contigo. Perfecto. Muchísimas gracias a ti, Emilio. Ya nos veremos cuando quieras. Y como suelo decir, prueben todo lo que digo, no se crean todo lo que digo, prueben todo lo que digo, porque en SEO nadie es dueño de la verdad. Las cosas son y cambian muy rápidamente. Y sobre todo en temas relacionados con un tercero que es Google, porque él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y la cosa va complicada. Pero muchísimas gracias por haberme invitado y un placer estar aquí con vos. Genial, muchísimas gracias, José. Un abrazo. Adiós. Adiós.